En las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya. Mi Jesús viene ya. Viene ya. En las nubes mi Jesús viene ya. El Evangelio de Juan vamos a leer en esta mañana en su capítulo 15 y vamos a considerar la palabra de Dios en el versículo 9. Dice la Escritura de esta manera: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Solamente. En esta mañana le damos gracias a Dios. Amado pueblo del Señor, tanto como hermanos y hermanas que se esforzaron para venir, para estar en la presencia del Señor, para oír sus palabras, las cuales la palabra de Dios viene para instruirnos, para amonestarnos, para aconsejarnos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Ya oyó usted un primer mensaje, y cada uno de nosotros viene necesitado de oír la palabra de Dios, pero no todos venimos a un mismo nivel. Algunos creyentes están pasando un tiempo difícil en la vida, están pasando tristeza, enfermedades, penas, dolencias. Otros creyentes están débiles, a punto de caer, pero la palabra de Dios viene para levantarnos el ánimo, y cada uno de nosotros, si hemos venido a la presencia de Dios para oír sus palabras, nosotros tenemos que interesarnos, tenemos nosotros que procurar estar atentos nuestros oídos a la palabra de Dios, para guardar las palabras en nuestros corazones y poder llevarlo al terreno de la práctica. Porque si usted vino a la presencia de Dios, pero usted comienza a divagar su mente en los quehaceres, en lo que va a hacer, y no se va a interesar para oír la palabra de Dios, muchas veces hay creyentes que tienen el mismo sistema de vivir. Hay creyentes que no han tratado de cambiar la vida. ¿Por qué? Porque el creyente es el mismo, porque no pone atención a la palabra de Dios. Viene a la presencia del Señor, viene a dormir o viene a pensar en las cosas que tiene para mañana y sigue siendo el mismo creyente. Pero el creyente que pone su mente, coloca su mente a la palabra de Dios, comienza a comer la palabra de Dios, comienza a ser un creyente edificado, porque la palabra de Dios es como la comida material. Cuando el creyente tiene hambre materialmente de sus alimentos, tiene necesidad, pero cuando se sacia de sus alimentos, el creyente o la persona queda saciado porque se ha llenado de sus alimentos.
Así el creyente que tiene necesidad de oír la palabra viene tan necesitado y comienza a atender la palabra de Dios, porque como usted oía en la oración, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Dice que la Biblia tiene una serie de principios. Hoy, cuando nosotros nos interesamos para oír la palabra, para oír la palabra o leer la palabra, dice que la Biblia tiene una serie de principios fundamentales, oiga, que pueden ayudar a los creyentes para ser prosperados en todas las cosas que emprendan, que desean. Gracias a Dios por este santo libro, la Santa Biblia, que tiene muchos, dice que tiene una serie de principios fundamentales que pueden ayudar a los creyentes a prosperar, a conocer, a entender la palabra de Dios. Esta vez el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son el pámpano, mi Padre es el labrador, mi Padre es el que trabaja, el que labra, pero dijo el Señor, yo soy la vid, yo soy el árbol y ustedes son las ramas, son el pámpano, y todo pámpano que no da fruto es quitado, dijo el Señor. Dice que les dijo el Señor, les habló y les dijo: yo soy el árbol, ustedes son las ramas, pero si la rama está pegada al tronco, al árbol, le da vida y la rama da su fruto. Pero si la rama se desgaja del tronco del árbol, dice que no lleva fruto, no da fruto. Así dijo el Señor: ustedes ya están limpios por la palabra que han oído, ya no necesitan más, dijo el Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra que han oído, les dijo el Señor. Pero si ustedes no se van a unir a mí, si ustedes no se van a unir a mí, les dijo el Señor, ustedes no van a dar fruto, no van a permanecer y no van a dar fruto. Por eso el Señor les dijo esta vez, dice la Escritura: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si ustedes, dijo el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan ustedes en mí, permanezcan en mi amor. Si ustedes, dice la palabra, como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Y yo quiero que ustedes estén en mi amor, que permanezcan, amados hermanos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y guardamos los mandamientos y comenzamos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo, vamos a amar a los hermanos, vamos a tratar de vivir una vida agradable delante de Dios, amándonos los unos a los otros. Porque ayer parece que oíamos acerca de que el creyente que vive en paz, el creyente que tiene tranquilidad, ese creyente está viviendo una vida en amor, amando al prójimo, amando al hermano, porque existe, como usted oía, que las buenas obras despierta envidia. Cuando alguien hace cosas buenas, está haciendo algo bueno, siempre va a despertar la envidia. Pero cuando nosotros estamos apoyados, estamos agarrados de la vid que es Cristo,
nosotros somos las ramas y en todo momento vamos a amar primeramente al Señor y vivir en su amor para que nos podamos amar los unos a los otros. Porque si nosotros no nos apoyamos de Jesucristo, si nosotros no nos amamos los unos a los otros, vamos a permanecer lejos del Señor. Es cuando llega entonces el enemigo para tratar con el creyente que está débil, porque no ama al Señor. Veamos la palabra del Señor. Aquí la palabra dice que Jesucristo es el árbol, nosotros somos el pámpano, nosotros somos las ramas que tenemos que dar fruto, tenemos que manifestar a nosotros el amor con que Cristo nos amó a nosotros, porque Él nos amó a nosotros primeramente, no nosotros a Él. Pero si nosotros queremos manifestar el amor con que Dios nos amó a nosotros, nosotros nos vamos a amar los unos a nosotros y no va a existir la envidia, no va a existir la envidia. ¿Por qué? Porque nosotros nos amamos como Dios nos amó a nosotros. Veamos la Escritura, veamos Romanos en su capítulo que vamos a ver Romanos en su capítulo 12. Oiga cómo dice la Escritura. Romanos capítulo 12 y veamos el 9. Dice la palabra del Señor. Dice la Escritura que vamos a considerar. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hoy, ese es el verdadero amor que Cristo quiere que nosotros practiquemos, que nos amemos los unos a los otros, que no haya entre nosotros malos pensamientos como ella, que no haya envidia, que permanezca el amor en nosotros. Y cuando un creyente está practicando el verdadero amor, cuando un creyente ama de todo corazón a un hermano, no comienza a hablar mal de él. Porque es triste, hermanos, cuando nosotros no practicamos realmente el amor entre los creyentes. Debemos de practicar. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos frente al hermano, ¿cómo está, hermano? Mucho gusto saludarlo, mucho gusto de verlo, me ha encantado de verlo. Mientras el hermano se va, si ese hermano es un lamido, ¿dónde está el amor que practicamos? Si ese hermano anda mal, ¿por qué no se lo decimos si realmente nosotros practicamos? Oiga la palabra del Señor que estamos viendo, dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento. Dice la palabra de Dios: aborrecer, dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, dice la palabra del Señor. Amados los unos a los otros en amor fraternal, dice la palabra del Señor. Nos debemos de amar los unos a los otros. Vamos a considerar, oiga la palabra del Señor, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer el mal, dice la palabra del Señor. Dice la palabra aborrecer, dice la Escritura: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si nosotros realmente, hermanos y hermanas, queremos vivir una vida agradable delante de Dios y obedecer sus mandamientos que Él nos ha mandado para que nosotros practiquemos
y hagamos la voluntad de Dios, nosotros tenemos que procurar en primer lugar amar a Dios, porque si nosotros amamos a Dios de todo nuestro corazón, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a vivir una vida unida que tiene prosperidad. Porque cuando nosotros no nos amamos, no practicamos los mandamientos de Dios, no practicamos el amor en la iglesia, ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está el amor si nosotros no practicamos el amor? Si nosotros no aborrecemos el mal, si nosotros no nos amamos los unos a los otros en un amor fraternal. La palabra del Señor dice que estamos viendo el amor sea sin fingimiento. Vamos a ser sinceros con los hermanos, vamos a ser sinceros con la esposa, vamos a ser sinceros con el esposo, las hermanas, para hablar sinceridad, porque muchas veces hay problemas en el matrimonio. Porque muchas veces hay dificultades, porque realmente no nos amamos de corazón. Porque cuando usted ama a Dios de todo corazón, ama a su esposa, usted trata de conversar con ella, usted le da tiempo a su esposa porque lo ama, ama a sus hijos. Si la hermana ama al Señor, tiene que amar su matrimonio, su esposo y sus hijos. Lamentablemente yo estaba leyendo, dice que en Estados Unidos hicieron una encuesta aquí en Estados Unidos para ver, dice que este país está más avanzado en toda la tecnología. Estados Unidos está avanzado, e hicieron una encuesta acerca del tiempo que las hermanas le dan, o el tiempo que la gente aquí, las mujeres, le dan a sus maridos. Dice que la encuesta salió que 26 minutos nada más atienden las mujeres en 6 días a sus maridos. Bueno, ojalá que los creyentes no practiquemos eso, o las hermanas, porque dice que solamente 26 minutos le dan al marido durante una semana. ¿Por qué? Porque están viendo sus programas en la televisión, están viendo sus novelas y no tienen tiempo de atender a sus maridos, no tienen tiempo de atender a sus hijos. Yo estaba viendo una leyenda y dice, si alguien, una mujer que no ama a sus hijos y los deja botados en la calle, dice la leyenda, yo los recojo. Yo estoy necesitado de un bebé. No sea mala, no deja tirado su niño. Si piensa regalarlo, no piensa criar su hijo, regálemelo. Yo estoy interesado de un niño. Las mujeres mayores, vamos a hablar con los cristianos. La hermana debe tratar de amar a sus esposos, debe darle tiempo para conversar, para tratar con ella, con él, y también los hermanos. Veamos la palabra de Dios. Vamos a ver la escritura. Veamos la palabra del Señor. Veamos Efesios. Vamos a ver en su capítulo, vamos a ver 5, y oiga cómo dice la palabra del Señor. Gracias a Dios por la palabra del Señor y por el amor de Cristo para con nosotros, para que nosotros practiquemos, para que nos amemos los unos a los otros y que practiquemos realmente el amor de lo que hablamos. Que no sea con fingimiento, que no usted se presenta con el hermano, le da la mano, más tarde lo está criticando, más tarde lo está tratando mal. Si usted ama a su hermano, usted mira algo incorrecto en la vida de él, mira algo incorrecto en la vida de su hermana, llámela y dígale, hermana, lo que está haciendo está mal, no está bien lo que está haciendo, yo la amo de todo corazón, yo la quiero, hermana, por eso le estoy hablando, le estoy amando, para que no esté practicando esas cosas, para que no esté haciendo lo malo. Pero ¿qué hace usted?
si la hermana fulana de tal está haciendo estas cosas, la hermana fulana es esta, la hermana fulana es esta, también usted, en lugar de hablarle al hermano, comienza a criticarlo. ¿En dónde está el amor? Si realmente nos amamos, vamos a ver Efesios en su capítulo 5 y veamos la palabra de Dios. Gracias a Dios por los principios, por la vida de los creyentes y por la Santa Biblia que el Señor nos ha dado para leer la palabra, entenderla y darla a conocer al pueblo de Dios, porque mientras estamos en este mundo, estamos viviendo en el mundo. Ya no practicamos las cosas del mundo, pero mientras estamos caminando sobre la faz de la tierra, nosotros necesitamos a cada día ser enseñados, ser instruidos, ser aconsejados con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya paz, para que en la vida de los creyentes realmente practiquemos el verdadero amor con que Cristo nos amó. Veamos Efesios, vamos a ver en su capítulo 5 y veamos la palabra de Dios en el versículo que vamos a ver, es el 25. Por eso le decía que hay muchos, pero leamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice la Escritura, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice la Escritura, y se entregó a sí mismo por ella. Ya vio, la palabra de Dios, el consejo de Dios es que nosotros realmente practiquemos el amor, que nos amemos unos a los otros, que aborrezcamos las cosas que no son correctas y que no practiquemos las cosas que practica el mundo, porque el mundo a cada día va de mal en peor. Las cosas en el mundo a cada día va de mal en peor. Le decía que se hacen encuestas en las naciones, comienzan a ver. Yo estaba viendo esta encuesta de las mujeres que no le dan tiempo a su marido, solamente 26 minutos le da. Pero yo pienso que por acá las hermanas no hacen eso. Hay hermanas que por estar viendo su novela no le hacen caso a sus hijos. Por allá lo tienen y le dicen: bueno, siéntate pues, yo no quiero que me estés molestando. Alguien estaba viendo de una mujer que puso su teléfono, se comenzó a preparar y comenzó a bailar mientras sus dos hijas comenzaron a jugar en la orilla del río. Y la mujer, por estar bailando, no sé, por hacer esas cosas, no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, la niña más pequeña se hundió en el agua, no podía nadar, estaba ahogando. Cuando la más grande vio que la otra se estaba ahogando, también ella se metió para defender a la más pequeña, pero como no sabían nadar, las dos se murieron, mientras la mamá despreocupada, mientras la mamá haciendo sus cosas que a ella según es bien, cuando se dio cuenta que sus hijas se habían muerto. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde estamos practicando? Oiga, la palabra del Señor dice, usted dirá, pero solo para las mujeres. Oiga: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amemos a nuestras mujeres. También las mujeres deben amar a sus maridos, deben de interesarse. Por eso hay muchas mujeres que se enamoran de otro hombre, porque realmente a veces su marido no le da tiempo, no lo ama. Pero si usted se interesa, usted mira a un joven con su ropa bien planchada, bien rasurado. Por eso que también nosotros
tenemos que procurar con la ayuda del Señor cortarnos el cabello, los bigotes, tratar de prepararnos. Allá una hermana dijo, bueno, si él quiere que se vaya así, como allá lavan en Guatemala, usted se da cuenta, la ropa lo lavan así en piedra, algunas, la camisa así como salió toda machucada, como que un ganado hubiera masticado la camisa. Pobre hermano con su camisita. Usted lo mira así y se queda viendo con su camisa toda arrugada. Ah, es que anda mal. Usted tiene que tratar, si usted ama a su matrimonio, usted no quiere que su matrimonio se vaya al fracaso, tiene que tener cuidado de su esposo, de cuidarlo. También los varones. Veamos la escritura porque el tiempo se va. Vamos a ver ahora aquí mismo en el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. Oiga, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama a él mismo. Hoy, si usted ama a su esposa, pero le decía el tiempo se va, el tiempo ya nos está marcando. Si usted ama a su esposa, le va a dar tiempo, va a tratar de comprarle lo que ella necesita para que se vista. También la hermana va a tratar de cuidar a su esposo para que haya ese verdadero amor, amar a nuestros hijos, para amar a nuestros hijos, para que más tarde nuestros hijos también van a aprender de lo que usted es. Si usted trata mal a su esposa, yo estaba viendo a unas personas que estaban peleando en la calle. Íbamos para unas reuniones y el marido estaba alegando con la esposa y la esposa trataba mal a su marido y el niñito estaba viendo. El niñito se quedaba viendo la cara del papá y se quedaba viendo la cara de la mamá. Eso están aprendiendo. Más tarde usted va a querer corregir a sus hijas, a sus hijos, pero si usted ha sido ejemplo de ellas, ¿cómo va a corregir? Si usted va a corregir a su hijo cuando sea más grande, pero si usted mostró mal testimonio, mal actitud en los hijos, ¿de qué van a aprender ellos? Usted oía ayer del hermano que decía, yo he amado a mi esposa, yo la he querido y le aconsejo a mis hijos que cuando se casen tienen que amarse los unos a los otros para que no tengan problemas. Tienen que amarse los unos a los otros. Oiga la palabra del Señor como dice. Voy a leer el último texto. Veamos Tito en su capítulo 2 y vamos a ver la palabra del Señor en el 3. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Solamente voy a leer este texto porque el tiempo se va. Leamos Tito en su capítulo 2 y veamos el versículo 3 y oiga cómo dice la palabra del Señor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oiga, dice la palabra de Dios, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya vio? Ayer hablábamos acerca de las mujeres que con su conducta que tienen pueden ganar almas, y la palabra del Señor dice aquí que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, hoy, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice la palabra del Señor que estamos viendo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar primeramente a Dios y a sus maridos. Las mujeres grandes, las mujeres de edad, que han sido mujeres de ejemplo,
pueden aconsejar a las jóvenes para que amen a sus maridos, para que cuiden su casa, para que no descuide su casa, para que ame a sus hijos, para que les enseñen. Oiga la palabra del Señor que estamos viendo, dice la palabra: prudentes, castas, cuidadosa de su casa. Dice la palabra, dice la Escritura: buenas, sujetas a sus maridos. Que sepan cuidar su casa, que sepan cuidar su matrimonio, que se amen los unos a los otros, que amemos no solamente cuando el matrimonio se sabe amar, cuando el matrimonio tiene paz, llega a la iglesia tiene paz, pero cuando el creyente no tiene paz, cuando el creyente tiene problemas, vive en problemado, llega a la iglesia, mira que todos los hermanos están igual que él, peleados, enojados, los hermanos contentos, pero usted los mira enojados porque no hay paz en su vida, porque no hay tranquilidad. Pero si nosotros vamos a amar a Dios, como dice la palabra, que nosotros somos los pámpanos que vamos a dar fruto, si realmente amamos al Señor, vamos a manifestar el amor de Dios en nuestra vida, amándonos unos a los otros. Dice la palabra: en amor, amándonos unos a nosotros en amor. Si nosotros nos vamos a amar, si usted va a amar a sus hijos, más tarde sus hijos van a ser ministros de la palabra del Señor. Las señoritas los van a aconsejar que deben de amar a sus hijos, porque ahora a veces, como les decía, las jóvenes tienen en poco a sus hijos. Por eso están las viejas, para aconsejarlas, para enseñarlas. Y la palabra del Señor dice que si guardamos los mandamientos de Dios, si nos amamos los unos a los otros en el amor de Dios, vamos a permanecer, dice la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.